10 de la mañana con 32 minutos. Lo decíamos en los titulares, queremos hablar de la venta medicinal de cannabis. ¿Estaría en duda por la operación Ámsterdam, que ha dejado consecuencias como las que hablamos en los titulares? Y otra pregunta que surge, ¿falta más regulación para los dispensarios de cannabis medicinal? ¿Es correcto usar el concepto dispensario? Bueno, esos y otros temas los vamos a analizar a esta hora con la diputada Ana María Gasmuri, que ya está en contacto con CNN Chile Radio. Diputada, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días. Diputada, lo primero, para que hagamos una entrevista lo más clara posible y no quede lugar a dudas en un tema que tal vez todavía despierta muchas dudas en la población. Primero, ¿qué permite la ley hoy? Para ser súper concreto. Perfecto, yo creo que es muy importante partir por aclarar cuál es el marco regulatorio que nos rige hoy. Aquí tenemos, cuando hablamos de cannabis, distintas vías. Lo que es la ley 20.000, la ley de droga, permite con toda claridad que un paciente cultive sus plantas de cannabis con su prescripción médica y de acuerdo a la necesidad de su prescripción médica. Perfecto. Eso está totalmente establecido en la ley, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre? Los cultivos colectivos, mal llamados dispensarios, como ya se ha señalado, son la suma de estos derechos personales en una organización sin fines de lucro que reúne a un grupo de pacientes para cultivar colectivamente y así proveerse de los tratamientos que necesitan. Sin fines de lucro. Eso también está sin fines de lucro. Eso también está dentro del marco de lo que permite la ley 20.000 y evidentemente, claro, puede no parecer tan claro, pero aquí el que ha hablado con claridad es la justicia. Es decir, ha habido distintas de estas organizaciones que han sido fiscalizadas, que han sido incluso llevadas a tribunales y que han demostrado que su cultivo correspondía con el número de pacientes que tenían en la asociación, que era coherente y han salido sin ningún problema. Y esto demuestra que el modelo sí funciona correctamente cuando se cumplen con todos estos parámetros, la trazabilidad, ¿cierto? La claridad de quiénes son los que componen esta organización sin fines de lucro, en que los integrantes pueden pagar cuotas, ¿cierto? Para justamente la producción colectiva que están realizando, pero siempre sin fines de lucro. No hay venta, está prohibida la venta. Eso para dejarlo sumamente claro. Ya, y se regula también la cantidad vía receta. Vía receta, porque la receta, por ejemplo, si la receta dice 1 gramo diario de vaporización, por poner un ejemplo, eso rápidamente nos lleva a la conclusión de que un paciente en un año necesita 365 gramos, ¿cierto? Y que por mes necesita la fracción de aquello. Entonces, ahí se puede colegir cuál es la cantidad que cada paciente necesita para dar cuenta de su prescripción medicinal. Esas son dos de las vías, el cultivo personal y el cultivo colectivo. Y también existe el expendio, ahí sí es venta, en farmacias de productos farmacéuticos en base a cannabis. Y aquí es importante, porque aquí se ha generado estos días un poco de confusión en el sentido de cuál sería la ilegalidad que está investigando Fiscalía, en este caso de la operación Imperio Ámsterdam, ¿cierto? Y se han confundido algunos conceptos, porque el cannabis medicinal contiene tanto THC como CBD y ambos principios activos son lícitos, están registrados en Chile, reconocidos por el Instituto de Salud Pública. Entonces, porque hemos visto alguna confusión en el sentido de que se ha dicho en algunos medios, algunas notas de prensa, de que el que tiene THC no es medicinal y el que tiene CBD es medicinal. Eso es incorrecto. Ya, qué importante que lo aclare. Ese no es el límite. Sí, es importante aclarar. Lo que sí, ¿y por qué se ha confundido? Yo entiendo la confusión, porque hay otra distinción, que es la distinción entre cáñamo y cannabis. Ya. Y ahí la distinción es que lo que tenga menos de 0,2% de THC se considera cáñamo, que no está sujeto a control de psicotrópicos, pero que es para uso industrial. Y entonces, perdón, solo para sí. Entonces, algunos confundieron este límite, esta diferencia entre cáñamo y cannabis, como que fuera el límite de lo medicinal y lo no medicinal, y eso es un error, solamente para dejarlo sumamente claro, ¿no? Ahí queda clarificado y también claro los 3 escenarios que actualmente están permitidos bajo la ley. Por lo tanto, deducimos de su respuesta anterior que decir dueño de un dispensario no es una afirmación correcta, porque ya ha explicado la figura bajo la cual operan. Ahora la pregunta es la siguiente, diputada. ¿Cómo afecta este tema de la operación Imperio Ámsterdam la venta medicinal de cannabis? ¿Y cómo pone en entredicho la regulación actual que existe? Sí, bueno, de nuevo, señalar, la venta no está permitida, también llama la atención conceptos como dueño, porque la verdad es que en estas corporaciones lo más que podría haber es un director. Sí, pero en el tercer escenario usted hablaba del expendio, en farmacias, por ejemplo, de productos derivados. Exacto.
Exacto. Entonces, la verdad es que, bueno, aquí habrá que ver cómo avanza la investigación, porque la verdad es que no tenemos acceso, por supuesto, a la carpeta investigativa, no conocemos los detalles de qué es lo que ocurrió aquí, qué es exactamente lo que pasó, pero afortunadamente yo creo que ha habido una clara distinción, incluso en las vocerías de Carabineros, en el sentido de que esto no es que estén yendo en contra del modelo de los mal llamados dispensarios, cultivos colectivos, o de los pacientes o de los médicos, que es una primera preocupación, ¿cierto? Sino que a quienes abusan de este modelo. Eso lo han dejado bastante claro y yo creo que es importante recalcarlo. Ahora, con respecto a la segunda parte de su pregunta, yo evidentemente creo que aquí faltaron, y esto es responsabilidad del Ejecutivo, hay que decirlo, faltaron las bajadas a esta ley, porque la ley se promulgó el 23 de mayo de 2023 ¿Ahí y responsabiliza a la administración anterior? absolutamente. Tengo que decirlo, tengo que ser honesta en eso, absolutamente. Porque aquí tan mandatado el Ejecutivo en 3 meses a hacer los reglamentos y protocolos que corresponden para todos los entes involucrados. Y eso nunca pasó. Y créame que yo insistí hasta el último día de la administración anterior para que eso ocurriera. Y eso permitía, por ejemplo, que mediante un reglamento se pusieran ciertos bordes, como cuánto sería el máximo de integrantes de un cultivo colectivo. Nosotros como parlamentarios hacíamos sugerencia que el máximo fuera 200 pacientes, el máximo como más o menos parecido como ocurre en países como Argentina, como Canadá, como Alemania, porque digámoslo, no es un invento chileno, ¿no? Esto es algo que ocurre también en otras partes del mundo y que se accede de esta manera. También, por ejemplo, señalábamos, y esto es bien importante señalarlo, porque las propias organizaciones son las primeras que quieren ser fiscalizadas, que quieren tener un marco, una certeza jurídica. Y a falta de estos protocolos de parte del Ejecutivo, son las propias organizaciones que se han Entiendo. federado, que se han organizado y que se han dado normativas internas. Ahora, habrá que ver si esto que estamos investigando hoy día se escapa de estas normativas internas que Claro. se habían dado, ¿cierto?, en Chile en las corporaciones, y eso será Sí. lo que nos tendrá que mostrar la investigación. Pero vuelvo a insistir, el mejor escenario para los cultivos colectivos, para el cultivo personal, es que el Ejecutivo cumpla su responsabilidad y haga las bajadas correspondientes. Tanto es así que yo ya Diputada, he hecho una presentación en Contraloría por ya. la falta de implementación real de los alcances de la ley, por la poca proactividad del Ejecutivo en generar estos documentos. Diputada, quiero preguntarle sobre las menciones en las que aparece su nombre y otros Sí. parlamentarios en el marco de esta investigación. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, lo mismo que ya he dicho, yo no conozco a esta persona y la verdad es que ni siquiera conocía a Camilo Huerta. Yo sé que es una persona conocida, pero como yo estoy alejada como de ese mundo, no siquiera ubicaba a Camilo Huerta. Estas personas que nos mencionan a mí y a otros parlamentarios, no los conocemos. Si la intención, porque al parecer eso se deduce de las escuchas, ¿no? Si la intención era generar algún tipo de lobby para algún documento que entiendo que les faltaba, nunca ocurrió. Y si hubiese ocurrido, créame que yo ni siquiera hubiera aceptado esa reunión de lobby, uno tiene muy claro su rol. Entonces, más bien ocurre que uno es una figura pública, incluso antes de ser diputada, vinculada al tema del cannabis, y seguramente me imagino que puedo estar en muchas conversaciones de personas, pero evidentemente eso no significa que uno tenga alguna relación con ellos. De hecho, no los conozco en absoluto. Eso es importante también dejarlo sumamente claro, y entiendo que los otros parlamentarios, el senador y la diputada también dijeron exactamente lo mismo. Sí, se menciona al senador Sandoni y a la diputada Santibáñez. Sí. Pero como le digo, no, y no me preocupa en absoluto. Ahora, sí tengo que señalar que se ha hecho un aprovechamiento mediático de esta mención, ¿cierto? De algunos medios de internet o de redes sociales, que es bastante antojadizo, ¿no? Porque finalmente generan un bullying hacia quienes no tenemos ninguna relación con esta situación, y ahí yo llamo un poquito más responsabilidad a los medios, a la prensa, en ese sentido, ¿no? Y bueno, y también tengo que comentar que evidentemente que más allá de que tenemos que esperar el resultado de la investigación, Sí. sí fue llamativo el despliegue policial, 500 carabineros en todo Chile, cuando vemos que básicamente lo allanado eran oficinas. O sea, no, me parece que hubo también una cosa bien mediática, y que fuera el mismo día que la operación Cancerbero, a esta operación Imperio Amsterdam, tampoco me parece casual y me parece preocupante también como señal, ¿no?, desde el Ejecutivo. Entonces, por esto hoy día, para mí, lo fundamental es defender lo avanzado, lo que hoy día es legal y que ha permitido beneficiar y mejorar la vida de miles de personas en Diputada, Chile. Y por supuesto que si hay alguien que abusa del modelo, bueno, eso se tiene que investigar. por supuesto. Lo último sobre la mención que usted hacía referencia anteriormente, se entiende el punto y qué bueno también que tenga la oportunidad de aclararlo, pero haciendo un análisis que va más allá de la mención propiamente tal en este caso, ¿de qué nos habla que parlamentarios sean mencionados en medio de esto? ¿Qué señal nos deja al menos la mención? Bueno, yo creo que lo que señala esto, que tendrían algún tipo de complicación estas personas, estaban pensando en generar algún tipo de lobby, como
ocurre también con muchas otras situaciones, ¿no? Intereses empresariales, comerciales que intentan llegar a los parlamentarios, eso es algo habitual y ahí es muy importante. Los parlamentarios ponemos una muralla china, digamos, cuando se trata de intereses privados que nada tienen que ver con la función nuestra. Entonces, eso es algo habitual y créame que son muchas las reuniones de lobby que rechazamos, pero en este caso ni siquiera se llegó a generar esa reunión de lobby. Yo creo que analizaron y también por los dichos que se escuchan ahí se han dado cuenta que yo tengo una visión bastante estricta del tema y que pensaron que probablemente yo no podría ser de ayuda. Se deduce del propio audio filtrado, ¿no? Porque efectivamente ha costado tanto avanzar hasta aquí que soy una férrea defensora del modelo que hemos trabajado, de los bordes legales que tiene y de que aquí la prioridad son los pacientes. Ahora, sí me preocupa, tengo que señalarlo, porque más allá de lo que pueda demostrar la investigación, si hay un hecho real de que quedaron, entiendo que 16.000 pacientes que sí eran miembros sin tener idea de todas estas cosas que podrían Entiendo. o no, la investigación lo dirá, que quedaron sin acceso a su tratamiento. Entonces a mí lo que me preocupa es que de alguna manera también esto no significa que estamos empujando a personas a vincularse también con, ¿cierto? Con las redes de O sea, ¿cree que narcotráfico, en la esto podría especulación. derivar en que pacientes sean empujados a llegar a las manos del narco? Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa hoy día en este momento, porque efectivamente hay mucha angustia en pacientes reales, con patologías reales, que eran parte de estos cultivos colectivos, probablemente sin tener idea de cualquier complejidad que pudiera haber atrás, digamos, de esta situación. Ujú. Entonces, eso es una preocupación también, y por supuesto que hay preocupación también en el sentido de que hoy día están, usted sabe, por las garantías que tienen los pacientes Sí, en la privacidad de sus datos, porque todas estas recetas médicas quedaron también en manos de la autoridad y yo creo que ahí hay que dar tranquilidad, esperar que no se haga ningún mal uso de aquello, porque por estamos supuesto. amparados por las leyes de deberes y derechos de los pacientes, ¿cierto? Diputada, Eh, quisiera sí. preguntarle también sobre Martín Kraus, pareja de la ex ministra Mara Seguini, que también está siendo investigado en esta causa. ¿Usted sabía algo al respecto? ¿Tenía algún antecedente? Yo creo que me he enterado, igual que ustedes, por la prensa. Creo que ayer en una investigación del Mostrador y del diario La Segunda, me parece que salió que él estaba leyendo en los medios. Nunca lo había vinculado. Sabía, alguna vez había leído que esta persona era pareja de la exministra, pero me enteré por la prensa de estos vínculos que nos habla como de esta red empresarial, digamos, ¿no? Empresarial de un sector acomodado que estaría vinculado con esto. No tenía ningún conocimiento de que la pareja de la exministra también estuviera involucrada. Yo le quiero agradecer esta conversación, diputada Ana María Gasmuri de Acción Humanista. Importante aclarar puntos porque, claro, por una parte está la operación Imperio Ámsterdam, pero surgen dudas de lo que permite la ley, los escenarios posibles, así que también ha sido parte de esta conversación. Que tenga un buen día y seguimos en contacto. Muchas gracias, que esté muy bien.